bendiga, hermanos. He estado como pensando en ponerle un tema a todas estas predicas que, digamos, han sido de emergencia. Me quedé pensando, temas de emergencia, ¿verdad? Para estos tiempos. Entonces, así podemos llamarle a esta temporada, que no tiene como un orden, simplemente son mensajes de emergencia, un kit de emergencia para esta segunda ola de coronavirus. Entonces así pudiéramos llamar. Hablamos de la fe, ¿verdad? Hablamos de la fe hace 2 semanas, ¿verdad? Con el triste anuncio del fallecimiento del pastor Noel, ¿verdad? Es un golpe duro, entonces necesitamos pues un kit de emergencia, ¿verdad? ¿Qué hacemos ante un dolor como ese, no? La semana pasada mencionábamos la invitación a experimentar, ¿verdad? Pablo le dice a los efesios, experimenten. Oro porque puedan experimentar la altura, lo ancho, la longitud, la profundidad del amor de Dios. Entonces hablábamos del amor de Cristo, ¿verdad? La semana pasada. Y hoy, hermanos, vamos a hablar de la importancia de cuidar nuestra vida espiritual en estos tiempos, ¿verdad? De los últimos consejos que Pablo le dio a Timoteo son muy importantes. Y a lo mejor este sermón me parece haberlo predicado con la femenil hace un año precisamente, obviamente con algunos cambios, pero pensé en este sermón por esta necesidad de kit de emergencia. ¿Qué tengo que hacer en estos tiempos? Bueno, trabaja en tu fe, experimenta el amor de Cristo y te voy a dar unos consejos que Pablo le da a Timoteo. Y es bien interesante porque Pablo le da a Timoteo consejos en sus últimos momentos. Acompáñame a 2 de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, Pablo estaba ya en la cárcel. 2 de Timoteo es su última carta, es la última carta que escribió Timoteo. En algunas otras cartas, Pablo está así como que, bueno, algunos escritores dicen que está con la esperanza de salir, ¿verdad? En algunas ocasiones tuvo arresto domiciliario, por ejemplo. Pero ya en esta ocasión, Pablo ya sabía que lo más probable es que ya estaba pronto a estar en la morada celestial. O sea, Pablo ya se sentía próximo. Y entonces, si ustedes recordarán, las últimas palabras que Pablo dice en 2 de Timoteo fue: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, él ya sabía que estaba por irse con el Señor. Y entonces yo me puse a meditar en qué hermoso saber un poco de las últimas palabras de Pablo. Y en este caso fueron a Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a su discípulo? Como pautas finales, pautas personales y finales. ¿Qué 3 consejos le da? Bueno, seguro hay más durante la carta, pero quiero mencionar solamente 3. Versículos atrás, si usted lee todo 1 Timoteo 1, Pablo inicia con esta segunda carta con mucho ánimo, con mucho amor hacia Timoteo, lo anima y le dice que tiene tantas ganas de verlo, y está orgulloso de cómo su fe ha avanzado, lo anima, lo motiva, agradece a Dios por él. Pero sabe que Timoteo está en un momento de quiebre, sabe que Timoteo tiene miedo. Recordemos la circunstancia de Timoteo, era un pastor joven que se enfrentaba constantemente a enseñanzas doctrinales falsas, a problemas en la iglesia, a que no acreditaban su autoridad por su edad y muchas luchas que tenía Timoteo. Entonces, después de animarlo con sus palabras, después de que Pablo le habla o reconoce su trabajo, también le dice:
te aconsejo, ¿verdad? Te aconsejo que avives el don, el don de Dios que está en ti. Es decir, lo más probable es que Timoteo no estaba alejado ni había perdido la fe, pero seguramente, como usted y como yo hemos pasado por esta situación, Timoteo estaba desanimado. Timoteo seguramente estaba en un momento donde no tenía el mismo ímpetu y el mismo ánimo de seguir al ministerio. Entonces por eso Pablo escribe estas líneas y le dice: yo te aconsejo que avives. Pablo obviamente le está hablando de perseverar en el ministerio y en los dones que Dios le había dado. Aviva el don que Dios te ha dado. Aviva lo que Dios te ha dado a ti, lo que te fue dado por mi oración, o sea, que Dios me usó para bendecirte. Eso que Dios te ha dado, avívalo. ¿Qué es avivar, hermanos? Bueno, es como prender o hacer que la llama se siga encendiendo o se encienda más. Pero saben, hermanos, esto es bien interesante y creo que es muy importante reconocerlo ahorita en estos tiempos, porque Pablo le dice a su discípulo: aviva el don que hay en ti. Es decir, Pablo no le dijo: ¿sabes qué? Voy a orar por ti para que el don se prenda otra vez. O ve con fulanito de tal y pídele que te pase unción para que las cosas funcionen otra vez. O dile a tu iglesia que imponga manos y que se avive, ¿no? Tampoco le dijo: ¿sabes qué? Busca algo novedoso. Ahora que tenemos internet, pon cinco predicaciones y a ver la que más te pegue y te llegue. No estoy diciendo que sea malo, ¿no? Pero Pablo no le está diciendo a Timoteo: busca algo novedoso para cuidar, para avivar el don, para avivar tu llamado, para avivar tu vida espiritual. Yo no voy a orar por ti para que se avive. Sí voy a orar, pero ese no es el remedio. La frase es: aviva el don que hay en ti. Es decir, tienes una responsabilidad tú para que esto funcione. No lo puedo hacer yo como tu maestro, como tu pastor. Yo puedo orar para que se dé, sí. Tu iglesia puede orar, claro que sí. ¿Es útil? Sí. Pero aviva. Es algo totalmente personal. Pablo le manda a Timoteo, hermanos, y nos manda hoy a nosotros, en un momento de encierro, de contingencia, de imposibilidad de vernos, de reunirnos, de apoyarnos de otras maneras que se podía antes. Hoy Dios nos está llamando a través de este mensaje que Pablo le da a Timoteo a ser responsables de nuestra vida espiritual. A no esperar a que se abra la iglesia para estar bien espiritualmente. A que es que no estoy bien porque... Y no es por justificar mis errores, hermanos. No es por echarlos al ruedo solos. No estoy quitándome mi trabajo. Pero Dios está llamándonos a hacernos responsables de nuestra vida espiritual. No le dijo Pablo a Timoteo: ve y dile a tu pastor, ve y dile a tu líder, ve y dile a tu esposo que ore por ti, para que se avive ese don. Aviva tú el don que tienes. Trabaja en lo que Dios te ha dado. Cosecha, trabaja, fortalece tu vida espiritual. Ese es nuestro trabajo. Y es muy necesario ante esta contingencia tan lamentable que estamos viviendo. Y hermanos, esto es para todos, para aquellos que conocen sus dones y para aquellos que no. Estamos en un momento donde necesitamos avivar, donde necesitamos hacernos responsables de avivar el ministerio que Dios nos ha dado. No esperar a que algo mágico suceda, no esperar a que las cosas estén mejor para que entonces mi vida espiritual esté mejor. ¿Qué Dios nos ha dado, hermanos, para poder avivarlo? ¿Qué es lo que hoy usted tiene a la mano que no se ha ido?
Mire, decía John Stott en uno de sus pasajes, la iglesia es necesaria totalmente, Dios puso a la iglesia, pero aun cuando las puertas se cerraran de las iglesias, hace muchos años escribió eso y parecía que lo hizo este año. Tenemos dos cosas que no se van en ningún momento: su palabra y su espíritu. Están con nosotros y son suficientes. La iglesia es necesaria, pero no es imprescindible. Si el espíritu se fuera de nuestra vida, o si la palabra dejara de existir, ahí sí estaríamos perdidos. Dios nos ha dado el Espíritu de Dios y su palabra para avivar el don que Dios nos ha dado. Tenemos las armas que tanto en la iglesia como en casa podemos seguir teniendo. Oración. Queridos hermanos, ¿cómo está su vida de oración? Quiero confesarme. Quizás ustedes saben que todos los pastores tenemos fortalezas y debilidades, ¿verdad? Hay pastores que tienen una vida de oración demasiado increíble. Y habemos pastores que nuestra vida de oración es más, no ligera, pero sí es menos impactante. Pero yo hoy quiero dar gracias a Dios porque los tiempos difíciles han hecho que mi oración sea más avivada que antes. Y eso me anima porque me anima a poder decirles: hermanos, oren al Señor, porque el Señor hace cosas por medio de la oración. Siempre lo he creído, pero estoy en un momento en que quizás lo estoy experimentando de una manera nueva o diferente y doy gracias a Dios por ello y tengo anhelo de estar con Él y quiero orar, tener tiempos con Él. Y eso, hermanos, lo hizo a la prueba y doy gracias a Dios por ello. A mí yo disfruto mucho la meditación de la palabra, la oración también. Sin embargo, creo que ahora es algo más hermoso lo que estoy experimentando y por eso hoy yo les invito, hermanos, a que puedan experimentar o puedan permitirle al Señor trabajar en la oración, en sus momentos de oración. Por favor, no solamente ore por sus necesidades, ni siquiera solamente ore por los de otros. Contemple a Dios, conozca de Dios, lea su Biblia y piense: ¿qué me está diciendo Dios aquí que puedo cambiar? ¿Qué me está diciendo de cómo es Dios, de su grandeza? Necesitamos conocer la palabra para orar. Experimente estas dos formas para poder avivar el don de Dios que el Señor le ha dado a usted. Si usted es más fuerte en la oración, yo le animo a que use la palabra de Dios. Si usted considera que es más fuerte en la palabra, yo le animo a que experimente la oración. Esta es la manera de avivar el don. Existe el ayuno también, que es bueno y necesario. Y hermanos, busque las maneras de ser iglesia en estos tiempos. No deje de ver nuestras transmisiones. Si le es posible, hermanos, no dejen de apoyar económicamente en la medida de lo posible. Nuestra iglesia sigue pagando agua, luz, las cuestiones de las banquetas. Perdón por hacer entre paréntesis, hermanos, pero mi invitación es que usted busque todas las formas que su vida necesita para avivar el don. Y parte de ello es el agradecimiento por medio de lo que Dios nos ha dado también. Si usted sabe de un hermano que necesita ayuda, o si usted puede llamar a algún hermano que extraña o que lo trae en el pensamiento,
o escríbame a mí, pastora, busque a tal hermano, no sé, busquémonos, trabajemos en ser iglesia en la medida de lo posible. Esas son las formas de avivar el don. Y luego Pablo no solamente le dice avívalo, también le dice que evite algo. Dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Cuando hemos estado viendo las luchas que tenemos en la mente, miedo, angustia, tristeza, culpa. Bueno, Pablo le dice, ese sentimiento que tú tienes de miedo para seguir avanzando, ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de lo que usted esté experimentando que sea negativo o que no lo deje avanzar en la fe, no viene de Dios. Timoteo, hermanos, probablemente era muy tímido. En varias ocasiones Pablo anima a Timoteo a que sea valiente. Sin embargo, Pablo lo sabe y lo anima a quitarse toda la actitud de timidez, de negatividad o de cobardía. Porque definitivamente eso no viene de Dios. La cobardía, el miedo, el hacerme para atrás, el no querer dar pasos más para allá, para la vida cristiana, no vienen de Dios. Sé, hermanos, que en nuestro entorno muchas cosas han logrado que nuestro servicio mengue. No solamente la pandemia. A veces entre hermanos nos hemos herido y claro que eso mengua. A veces me ha pasado muchas veces que el sermón no queda como yo quería o no me expliqué correctamente. O me acuerdo, mi primer sermón, recuerdo que reprobé, bueno, no reprobé porque fueron más exámenes, pero tenía que durar 30 minutos y duré 5 minutos. Hablé tan rápido, o sea, de por sí hablé rápido, hablé tan rápido todas mis ideas y todo, según yo había hecho un sermón de 30 minutos. Y ahorita ya no me alcanzan 30, pero mi primer sermón que tenía que hacer, duré 5 minutos. 5 minutos. Y obviamente saqué muy mala calificación. Todos hemos pasado por situaciones que hacen que digamos, esto no es lo mío, por aquí no va. Entonces ese temor, hermanos, de Dios nos lo ha dado. No es un regalo de Dios su miedo. No es un regalo de Dios la tristeza. No es un regalo de Dios el insomnio. No vienen de Dios. Y entonces Pablo le dice, ese miedo, esa timidez, esa cobardía no caracteriza a Dios y no debe caracterizarte a ti. Hermanos, aprendamos a reconocer qué cosas no vienen de Dios. No solamente hablo del pecado, obviamente, sino hablo de todos esos sentimientos y sensaciones que están haciendo que mi vida espiritual esté decayendo. Miedos, apatía, indiferencia, hastía. Estamos hartos de la situación que vivimos, del encierro. Bueno, todo eso no viene de Dios. Que sí viene de Dios. Que sí nos invita a experimentar. Nos invita a evitar, aviva, evita y experimenta. El espíritu que Dios nos ha dado, es decir, la actitud, el regalo que Dios nos ha dado, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso sí nos ha dado el Señor. Dios nos ha provisto para que nuestro ministerio florezca en cualquier situación, en cualquier contingencia, no solo en una iglesia. Dios ha provisto para que mi vida espiritual siga ferviente en cualquier circunstancia a su Espíritu Santo. Y lo que Él trae, los regalos que Él trae con Él, es poder, amor y dominio propio. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a vencer el temor, la frustración, el dolor, el desinterés. El mensaje de Pablo, por lo tanto, a Timoteo es: querido hijo, querida hija, el Espíritu Santo que te ha sido dado no es de timidez,
Benefíciate de ese poder. Trabaja en tu disciplina y librarás las batallas ante cualquier espíritu que atente con tu ministerio. Otra vez, benefíciate de ese poder. Trabaja en tu disciplina y librarás las batallas ante cualquier espíritu que atente con tu ministerio. Cuando habla de espíritu, nos habla de actitud, de situaciones que vivimos. ¿A qué se refiere poder? En algunas ocasiones lo he dicho, hermanos. Poder es aquello que no puedo hacer yo, pero que Dios puede hacer a través de su espíritu en mi vida. Yo no puedo amar a alguien que me ha hecho daño. Ana nunca lo va a hacer. El Espíritu Santo me da el poder. Puedo hacerlo porque Él obra en mi vida. Ana es imposible que pida perdón a su esposo cuando se equivoca. Pero el Espíritu Santo que mora en mí es el que me da el poder para hacerlo. Cuando habla de poder no habla de cosas así, no sé, sobrenaturales, que a lo mejor sí también. Habla de mi día a día y de la fuerza que Él me da para vivir en este camino a la santidad, en esta lucha para llegar al estándar perfecto de Dios. Esa ayuda que yo necesito, ese espíritu me lo ha dado el Señor. Es un regalo que viene por medio de la fe en Jesús. Dios me ha dado dominio propio. Decía un predicador, algunos en vez de dominio propio parece que tenemos demonio propio. El dominio propio, hermanos, es la capacidad de autocontrol. La tenemos porque el Espíritu nos la da. En carácter, en la ira, en el chisme, hermanos, en la comida. Dios nos da la capacidad de autocontrol. El Espíritu Santo nos ayuda a frenar lo que sabemos que ofende a Dios. ¿Cómo puedo hacer eso? Aviva el fuego. Amor. El fruto del Espíritu que permanecerá. La fe y la esperanza un día ya no van a ser necesarias porque estaremos con Él. Pero el amor será eterno. Dios nos ha dado la capacidad de amar. La capacidad de amar como Él ama, incondicionalmente, sacrificialmente. Eso viene de Dios. Termino con esta pregunta, hermanos. Vamos a recibir lo que el Espíritu Santo nos otorga si en disciplina avivamos nuestras vidas y ministerios, o nos vamos a quedar con la actitud de cobardía para seguir sin desarrollar nuestra vida espiritual y el ministerio que Dios nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer? Parte de la clave, hermanos, es la disciplina. Aviva el don, constante. Avivemos lo que Dios nos ha dado. Aviva, evita y experimenta. Es el consejo de Pablo a Timoteo. Es el consejo de Dios a su iglesia en tiempos de contingencia. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, rogamos que tu favor sea con nosotros. Pedimos, Señor, que nuestra vida llena de fallas y de luchas podamos reconocer que no hemos sido disciplinados en avivar el don que tú nos has dado. Señor, no saldremos librados espiritualmente de esto si no nos aferramos en ti, si no te conocemos personalmente, si no avivamos el fuego de tu Espíritu en nuestra vida. Señor Jesús, enséñanos, como dice el salmista, a contar nuestros días de tal modo que traigan sabiduría. Ayúdanos, Señor, a que mi vida espiritual no dependa de nadie más que de ti. Que las cuentas que yo he de dar ante ti sean las correctas. Y el saber que
di lo mejor, o al menos lo intenté, en la tierra, Señor, para agradarte y conocerte. Te necesitamos y queremos proseguir en conocerte. Aviva el don de cada uno de mis hermanos. A ti sea la honra y la gloria porque tú eres digna. En Cristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los amo. Pronto les estaré haciendo llegar unos cubrebocas. Espero que en la semana podamos hacerlo. Que el Señor les bendiga.